Bueno, entonces, pues podemos continuar con el doctor Mario Rodríguez Mesa del ININ, cuya plática se intitula Otra Ronda. Gracias por estar aquí, Mario. Gracias, Alfredo. Gracias, Jorge. Gracias, Omar, de nuevo por la oportunidad de volver a hablar con ustedes. Voy a compartir la pantalla y espero que me funcione a mí, porque a veces hay problemas. A ver, no sé si vean la presentación. Se ve, pero no como presentador. Ok, Ahora sí. ok, este, y se ve también el apuntador, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, pues la plática se titula Otra Ronda. En el transcurso de ella voy a empezar a decir por qué razón es el título. Jorge dijo que no había mucha información en el título y entonces pues, podría ser como un tanto ambiguo o algo parecido, ¿no? Eh, bueno, normalmente ah, cuando hacemos divulgación, habrá quien es muy bueno para hacerla, otros no somos muy buenos. Pero esa dificultad que tenemos es como muy común encontrarla, ¿no? Porque ocurre que muchas veces nos preguntan, cuando conocemos a una persona, nos preguntan qué hacemos, a qué nos dedicamos, y al dar la respuesta, pues siempre es, bueno, es costumbre o es común ver la expresión y se quedan como, bueno, ¿y de qué va este asunto, no? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? Etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues voy a comenzar. Y esto comienza en la plática que di el año pasado, donde aparece esta escena o esta fotografía que es es el tema de la película No mires arriba. Y en esa plática pues, yo hablé sobre un asunto que me había parecido bastante interesante y es sobre la materia oscura y los dinosaurios, ¿no? Claro, no es una idea mía, es ideas que han surgido hace como 10 años más o menos y que hay gente que las ha trabajado, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el asunto. Y el asunto está en que esta chica, de la parte central, la actriz es Jennifer Lawrence. En la película aparece en un cuarto en el enorme cuarto donde está un telescopio, y ella es una cazadora de supernovas. Como ya han mencionado, seguramente Axel, las supernovas son esenciales para determinar observacionalmente que hay algo que hace que el universo se esté expandiendo de manera acelerada, ¿no? Entonces, esta chica en el cuarto oscuro está observando el monitor, no está justamente observando pegada al ocular o al el monóculo ese que los astrónomos usan para ver lo que se está viendo en el cielo directamente, ¿no? Bueno, los cielos ya están bastante contaminados. Y entonces ella está observando pues, las imágenes en el monitor y de repente ve una imagen que le parece como sorprendente, ¿no? Viéndola con más detalle, observa que esta imagen corresponde a un cometa o un objeto parecido, ¿no? Porque tiene una especie de cola. Empieza a ver el historial y se da cuenta, el historial fotográfico y se da cuenta que realmente es un objeto que se está moviendo muy cercano o en la vecindad de la Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, llega el mentor, el profesor con la que trabaja, que es Leonardo DiCaprio, que es el doctor Mindy, y pues determinan o se preguntan
obviamente por la órbita, ¿no? La órbita del objeto. La empiezan a calcular y se dan cuenta que las efemérides van disminuyendo, ¿no? Entonces se quedan pasmados y dan la noticia a las autoridades y pues en la Casa Blanca lo recibe. Es la señora en azul con lentes, que es una actriz bastante conocida, y ella, la Madame President, como ellos le dicen ahí, les empieza a cuestionar, bueno, les explique de qué va el asunto y cuál es la certeza del impacto, ¿no? A la pregunta, el mentor, el maestro, le contesta que 100%. Los que están en la sala, que no son científicos, se ríen y le dicen que eso no es posible, ¿no? Que, que esa certeza, pues, no, o sea, eso no es posible, ¿no? Y bueno, pues hay una cierta molestia de parte sobre todo de la chica, porque ella fue la que hizo los cálculos para determinar la trayectoria del objeto, ¿no? Y entonces les dice, bueno, no es exactamente 100%, es 98 o 99,8 o algo así, ¿no? Ese es un punto que yo quisiera que conservara en la cabeza y que ustedes lo guarden, ¿no? Porque es en cuanto a la precisión de los resultados que un físico eh, da cuando estudia un fenómeno, ¿no? ¿Cuál es la certeza de que el fenómeno es debido a tal cosa? ¿O cuál es la certeza de que, en este caso, que este objeto que viene del cielo va a impactar a la Tierra, ¿no? Es un punto importante. La otra, bueno, aquí está Albert Einstein, está Edwin Hubble y por supuesto está Vera Rubin, que es también tema de esta plática. Ya no es como antes, o sea, esto era muy romántico, pensar que los astrónomos o los científicos, y esto tiene mucho que ver con las preguntas que cotidianamente o en la vida diaria algunas personas nos hacen, ¿no? ¿Qué hacen, cómo lo hacen y a qué se dedican, ¿no? Y muchas veces se imaginan que estamos así, ¿no? Como Einstein aquí mirando en el telescopio, o Vera Rubin cuando observaba seguramente las fotografías de las cámaras que estaban pegadas a los telescopios y entonces analizaba las imágenes y las fotos o los negativos, lo que tuviera que hacer ahí para estudiar, en este caso, las galaxias, ¿no? Este es el punto esencial. Entonces, ¿cuál es la certeza del impacto? Es una pregunta. Y la otra colateral es, bueno, pues que la estudiante Diviansky, pues, era una cazadora de supernovas, ¿no? Una supernova cuando explota, el tiempo de vida observacional en la Tierra del impacto es muy limitado, ¿no? Muchas veces si uno en esa semana, en ese año no las ve, se perdió para siempre el, el evento, ¿no? Y entonces, bueno, en la actualidad pues hay un montón, hay un catálogo enorme de supernovas que nos ayudan a estudiar la historia reciente del universo. Bien, y entonces como un resumen de lo que vimos la vez pasada, lo que quiero es nada más señalar al final el punto esencial que viene a cuento en esta plática. Es precisamente el meteorito ese que impactó la Tierra, el meteoro, que cayó en Chicxulub, que se conoce como los cuernos del diablo en nuestra lengua. Y este evento ocurrió hace 66 millones de años, ¿no? La pregunta que surgía en aquellos años, en el siglo pasado, era ¿qué había causado la muerte de los dinosaurios, ¿no? Era una pregunta interesante. Y bueno, todo esto está relatado en la plática del año pasado y la pueden encontrar pues en los canales apropiados, ¿no? Como este canal que está aquí o en el oficial de la UAM. Y bueno, pues todo esto digamos, los científicos plantearon algunas hipótesis. Una de esas hipótesis fue la planteada por los Álvarez, el físico y el geólogo, y terminó con el descubrimiento del cráter, ¿no? De 200 kilómetros en las costas de Yucatán. Eh, eh, bueno, pues hubo otros impactos famosos o muy conocidos como el de Tunguska, estuvo el de
Chelyabinsk en febrero de 2013. Esto ocurrió en Rusia, hay algunos datos por ahí. Y la pregunta entonces era, ¿de dónde vienen? ¿Son eventos al azar? ¿Qué son? Etcétera, ¿no? Y aquí una clasificación de los objetos en relación a estos eventos, ¿no? Cometas, asteroides y meteoroides, ¿no? El objeto que entra a la Tierra o que se impacta en la Tierra es un meteorito, ¿no? Y está el meteoro, que es el fenómeno en el cielo, ¿no? Los climas y eso. Eh, Etcétera. Bueno, es una información que pueden ver en el video, ¿no? De la plática pasada. Lo importante aquí es que hay una nube de Oort muy lejana, tan lejana como 10.000 unidades astronómicas. La fuerza gravitacional entonces disminuye comparada con la de la Tierra, debido al Sol, de unos 100 millones de veces, ¿no? Ese es un punto esencial. Y luego, pues, en los estudios encontraron que había una periodicidad en los eventos, ¿no? Hay un registro de 250 millones de años hasta épocas más recientes, y encontraron que hay un periodo de 32 millones aproximadamente de los eventos que provocan cráteres del orden de 200 millones o poco menores, pero que son significativos para acabar con pues, las especies que habitan la Tierra en ese momento, ¿no? Etcétera. Se estudió el caso astronómico, se vio cómo era el movimiento del Sol alrededor de la galaxia y bueno, se determinó que podía haber una periodicidad, pero no coincidía, ¿no? Finalmente llega esta chica, joven en aquel tiempo, o ya más madura, Randall, y plantea una hipótesis diferente, ¿no? Aquí están la tabla de las partículas elementales de acuerdo al modelo estándar, y entonces ella piensa que puede haber una tabla parecida para la materia oscura. Como ya han explicado, pues es algo que invade el universo y que no se sabe qué es, ¿no? Pero que se manifiesta gravitacionalmente. Es oscura porque no emite luz ni absorbe luz, es decir, no interacciona con la luz. Y entonces, solamente gravitacionalmente. Entonces ella planteó que podría haber algo parecido, o sea, una imagen eh, en términos este compuesto o esta componente de materia oscura, que también se podría clasificar de la misma forma, ¿no? Y entonces ella plantea que pues, las interacciones propias de este sector de partículas, puede haber unas que se comporten como los variones en el modelo estándar, ¿no? Normal que conocemos. Los variones como la tabla periódica. Y entonces, eh, digamos, al ir evolucionando en su dinámica, cuando se aglomera la materia y empiezan a formar galaxias, el gas normal que habita esos grandes cúmulos y que terminan por dar, digamos, halos o concentraciones muy grandes de materia, pues la parte de gas, digamos, se condensa o por pérdida de momento angular y aparece formándose en forma de disco, ¿no? De manera similar, esta componente oscura pues hace algo parecido y por su cuenta también forma un disco, ¿no? Y entonces el planteamiento es que es más delgado, ¿no? Y bajo esa hipótesis se hacen un cálculo sencillo, relativamente, donde proponen la forma del disco. Este es un modelo muy usado en dinámica galáctica, que es el disco de Freeman, y calculan la forma en que la componente de la posición en dirección perpendicular al plano galáctico va cambiando en el tiempo y encuentran que va cambiando de manera oscilatoria. Hacen el ajuste de datos, y este es un punto importante en nuestra práctica cotidiana, y encuentran que el periodo, ajuste de datos combinados con esta información, ¿no? De los picos o la ocurrencia de los grandes eventos de objetos que impactaron en la Tierra, ¿no? Y entonces se encuentran que el periodo es del orden de 30.000, ¿no? Haciendo el ajuste de datos, viendo pues, esta, esta, bueno, usando esta hipótesis, ¿no? Y bueno, entonces el modelo concluye en que el Sol se mueve
como ya sabemos, a través cuando viaja a través de la Vía Láctea, se mueve como un delfín, cruzando y entrando bueno, cruzando la superficie del mar, entrando y saliendo, y cuando entra, entonces la parte externa de la nube de Oort recibe digamos, esa perturbación que como la atracción gravitacional es muy débil en estos lugares, y entonces provoca que objetos en la nube de Oort salgan disparados tanto al exterior como al interior, ¿no? Y entonces de ahí es la ocurrencia de los cometas. En particular, uno de ellos, el más conocido, es el cometa Halley, ¿no? En fin, todo eso es para concluir esto, ¿no? Y un punto esencial, entonces, ¿cómo se hace este estudio? En particular, que fue, dadas las observaciones, ¿cómo hacemos este estudio, no? Es decir, tenemos un modelo, hay parámetros, por supuesto, la masa del disco de esta materia, de este modelo de materia oscura, que formó un disco, la forma en que decae en la dirección Z y la forma en que decae en la dirección radial, ¿no? Son parámetros. Y aquí hay más parámetros, en total son como 8, creo. Y entonces, pues, ¿cómo hacemos el estudio, no? El estudio para determinar esto. Ese es el cuento de la plática de hoy. Entonces, hay que fijar este tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo la pregunta que le hacía Meryl Streep, bueno, como Madame President, que le hacía a la chica esta, Kate Dibiansky, la cazadora de supernovas, ¿cuál es la certeza del impacto, ¿no? Es la misma pregunta que uno se haría, ¿cuál es la certeza de que el Sol se mueve de esta forma, cruzando el disco galáctico compuesto por dos, el disco que sí observamos y el disco de materia oscura, ¿no? Ok, y entonces, como les digo, pueden ver esto en el canal o en el canal de la WAMI para más detalles, ¿no? De toda la historia esta. Y entonces, pues el cuento comienza, o esto nos lleva a Edwin Hubble, que era todo un personaje, y a Humason, su compañero, el técnico, el que hacía las cosas, que era un arriero, que cuando se estaba en construcción el telescopio en el Monte Palomar, creo, y entonces él era un arriero que cargaba todos los siliches y los iba subiendo hasta arriba, ¿no? Finalmente logró convencer a la gente para que lo dejaran trabajar pues como técnico, como ayudante, ¿no? De hacer cualquier cosa. Una noche, bueno, un día, el técnico que se dedicaba a mover el telescopio, apuntarlo en el cielo, estar al pendiente de cómo iba moviéndose el aparato. Entonces, pues un día no llegó el, el técnico, pero estaba Humanson por ahí y le dijo, pues yo me hago cargo, ¿no? Y era tan bueno el Humanson que pues, se quedó con el trabajo, ¿no? Y finalmente él hizo un estudio muy detallado de los objetos distantes, que en aquel tiempo había un debate de qué eran ellos, ¿no? Las nebulosas, que terminaron siendo galaxias, ¿no? Y lo que hacía Humanson era que ya tenía un ayudante, un técnico, él ya hacía todo, ¿no? Entonces, él se hizo experto en buscar objetos en el cielo, nebulosas, tomarles fotografías, tanto al visible como en fotografías, para ver bueno, era seguramente un espectógrafo para ver las líneas de emisión, y entonces tenía una calibración que son estas líneas, ¿no? Perdón, estas que están aquí, donde está la flecha roja, que eran características de la línea de emisión de ciertos átomos o moléculas que estaban en esta galaxia, en este objeto, ¿no? Y empezó a ver que entre más distantes estaban, cuando iban viendo objetos más distantes, bueno, eso no lo sabían, ¿no? Simplemente sabía que estaba el objeto en forma visible y que entonces el espectro mostraba un corrimiento, ¿no? En el espectro, en el corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo es como el efecto Doppler que está aquí en el video. Cuando
cuando se acerca el objeto a nosotros se va al azul y cuando se aleja se va al rojo, ¿no? Y entonces empezó a dibujar los puntos para cada objeto, a qué velocidad están inferidas por el corrimiento rojo y la distancia por las cefeidas, ¿no? Que eran los objetos que nos ayudan, que era la regla en aquel tiempo para medir las distancias de los objetos, ¿no? Ese era el punto. Entonces, logró tener un catálogo pequeño, pero suficiente como para ver una especie de tendencia, ¿no? Y entonces, esto es una cuestión que es una imaginación de cómo ocurrieron las cosas, ¿no? Entonces, el profesor, el doctor, el astrónomo de veras, Edwin Hubble, le dijo al ayudante, ¿no? A Humason, pues trázate una línea recta por los puntos, siguiendo más o menos la tendencia. Pues eso hizo Humason, ¿no? Y públicala como la ley de Hubble y Humason. Y el arriero, pues como que eso le pareció algo extraño, ¿no? Y entonces, pues aparece la ley de Hubble publicada en aquellos tiempos, ¿no? En este libro, que fue publicado hace ya como 10 años, Miguel Alcubierre menciona que en su capítulo correspondiente, donde expone la relatividad numérica 3+1, que un tal John Boyd dice o define a un idiota como aquella persona que publica un cálculo numérico sin saber realmente, sin haber realizado las pruebas de convergencia. De hecho, son tres, ¿no? Tres test que hay que hacer en ecuaciones numéricas: consistencia, convergencia y, y estabilidad, ¿no? Bueno, pues usando esta misma idea en términos de la estadística, del análisis de datos y la prueba de modelos, uno puede definir a un idiota estadístico como aquella persona que hace un ajuste de datos sin hacer la estimación de los errores de los parámetros del modelo y sin dar la medida estadística de la bondad del ajuste. Es un punto esencial, ¿no? Claro, este es a cuento por esta especie de imaginación de que así ocurrieron las cosas. Realmente no creo que hayan sido así, pero bueno, es para señalar este punto importante, ¿no? Del análisis de datos en cosmología o en la física en general, ¿no? Tenemos observaciones y creamos un modelo que tiene, por supuesto, parámetros que hay que ajustar con los datos a los que tenemos acceso, ¿no? Y determinar los datos, determinar los parámetros, es determinar aquellos valores de los parámetros que hacen que las diferencias de los puntos a la curva teórica sea la suma de todas las distancias. Este punto con su correspondiente en azul, etcétera, etcétera. Se hace la suma de todas esas diferencias, pueden ser los valores absolutos de ellas, de cada una de esas parejas, o el cuadrado y luego la raíz cuadrada, ¿no? Y entonces esa suma de diferencias se minimiza y entonces con eso tendríamos, pues, el mejor ajuste. Sin embargo, la información que viene en los datos o las observaciones tienen limitaciones, tienen errores. Y entonces uno tiene que tomar en cuenta esos errores y eso provoca entonces que los parámetros tengan errores, ¿no? Y la bondad del ajuste tiene que ver con el hecho de que esa minimización o ese mínimo que encontramos podría no ser el real. Podría haber otro mínimo mejor que el que encontramos, porque es una superficie en varias dimensiones, como si fueran, digamos, los cerros, valles y cerros, etcétera, ¿no? Entonces podríamos estar en un lugar donde podría haber un mínimo local, pero hay un mínimo absoluto en otro lado, ¿no? Entonces la bondad estadística del ajuste está relacionado con la pregunta de cuál es la probabilidad que esos parámetros son los mejores y no hay otros mejores que esos, ¿no? Por eso la pregunta de Madame President a la cazadora de supernovas es importante. ¿Cuál es la certeza del evento, ¿no? Es la pregunta esencial. Y bueno, pues finalmente la idea era, digamos, esta primera aproximación
al estudio de estas nebulosas me lleva, bueno, era un catálogo pequeño, pero haciendo un estudio más detallado con mayor número de galaxias, etcétera, después se supo que eran galaxias, ¿no? Y que estaban fuera de nuestra galaxia, ¿no? Que vivían muy lejanos, ¿no? Como una de ellas, la más famosa, pues el Andrómeda, ¿no? Cuando tuvimos un catálogo mayor, entonces esa tendencia se hizo casi perfecta, ¿no? Salvo los errores en las observaciones, y la constante se determinó con mayor precisión. La constante entre la velocidad que es proporcional a la distancia, esa constante de proporcionalidad es esta constante, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues claro, hay gente genial. eh, y déjenme hacer una pausa nada más para entonces terminar con esta idea. Ah, lo importante entonces aquí es el ajuste de datos, la certeza que tenemos en las observaciones, que las hemos caracterizado muy bien, que sabemos los sistemáticos, por ejemplo, y entonces, dada la seguridad de los datos y teniendo un modelo razonable, bueno, podemos encontrar o podemos suponer que lo que estamos haciendo va en la vía correcta, ¿no? Y que no estamos cometiendo errores. Entonces, pues voy al video este. No sé si se escucha bien, pero bueno. No se escucha nada. O sea, el punto esencial es cuando le dice, tenemos el descubrimiento de una cantidad relacionada con la inflación. Esta pareja son expertos en inflación, y les anuncia que tienen una observación, bueno, que han determinado con una certeza a 5 sigma de que la observación de una cantidad es de una cantidad relacionada con digamos, las ondas gravitacionales que vienen de la inflación, de la época de la inflación, que es eh, eh, digamos, en lapsos muy pequeños, como del orden de 10 a la menos 34 o poquito más, ya no recuerdo el, el número con precisión, y y hay una característica en las ondas gravitacionales que provienen de inflación. Y entonces esa característica fue determinada a 5 sigma, ¿no? Como comentario, bueno, él es Andrei Linde y Renata Kalosh, pero sobre todo Andrei Linde fue de los pioneros de los modelos de inflación, que curiosamente estuvo acá en México. Los dos estuvieron acá en México hace como 20 años, en 2002 por ahí, los invitamos a dar una plática. En 2000 en Playa del Carmen, ¿no? Sí, por ahí en esos años. Ajá. Ajá. Que de hecho fue cuando George Smoot coincidió en ese evento, ¿no? Sí, justamente, también Josh Smoot fue la primera vez que lo invitamos a México. Ahí también Exacto. estaba Andrei Linde. Ajá. Y el otro Filipenko, que también era famoso, ¿no? Sí, por las supernovas, sí, sí, sí. Exacto, exacto. O sea, toda una constelación de personajes en ese evento, ¿no? Sí, De hecho, hay un libro que fue editado por Jorge, por Nora y por Salgado, ¿no? Marcelo Salgado, sí. que es el que recuenta toda la historia de esas pláticas y conferencias. Bien, pues el punto esencial aquí es la importancia de los datos, ¿no? Después se dieron cuenta que era polvo, el polvo galáctico. Los resultados de Planck corroboraron, pues que eso, bueno, se hicieron los estudios en, en las mediciones del satélite Planck, de la radiación cósmica de fondo, y determinaron pues que era el polvo galáctico, ¿no? El efecto que ven medido.
Por eso la importancia de los datos. Y también la importancia de equivocarse. Brian Keating fue el que propuso o diseñó el aparatito, ya no recuerdo el nombre, eh, que fue puesto en el Polo Sur para Bicep. hacer estas mediciones de Bicep, ¿no? Después hubo la versión Bicep 2 y parece que a él lo relegaron, ¿no? Y cuenta pues la historia, esa historia la está contada en este libro. Él yo creo que se ha hecho muy famoso, ¿no? Y no sé si ha ganado más dinero por el libro que el premio Nobel, ¿no? Que el dinero del premio Nobel. Pero dada el fracaso de la medición, y no sé si se ha atribuido el fracaso a él realmente, ¿no? Sino a todo el equipo que estaba involucrado, ¿no? Y sobre todo los líderes que estaban en esta colaboración, ¿no? El punto esencial es que, bueno, pues él finalmente hace un recuento, reflexiona sobre todo eso y lo pone en este libro que se llama Losing the Nobel Prize. Y sobre todo revisa el testamento de Alfred Nobel, ¿no? La importancia de los descubrimientos, ¿no? Un descubrimiento importante que debe ser premiado bajo las reglas de Alfred Nobel es: los descubrimientos deben ser de trascendencia y sobre todo de aplicación inmediata en la humanidad, ¿no? El mejor ejemplo de esto es los rayos X, ¿no? O sea, apenas se descubren, y fue un evento de chiripa, apenas se descubren, empieza a haber una serie de aplicaciones y cobra una importancia enorme este descubrimiento, ¿no? Y hay otros premios Nobel, unos buenos, otros terribles, asociados a algunos aspectos terribles del ser humano, como el que descubrió los gases estos que se usaron en la Primera Guerra Mundial. Bueno, también recibe un premio Nobel, ¿no? Etcétera. Hay unas cosas que son controversiales, ¿no? Pero el punto esencial aquí entonces es la importancia de los datos, ¿no? Tenemos una observación, tenemos datos y tenemos un modelo, entonces queremos casar el modelo con la observación, ¿no? ¿Cómo se estudian? Pues ese es el motivo de esta plática. Y bueno, dado que la secuencia esta de pláticas tiene que ver con películas, otra película importante para mí, bueno, simplemente, bueno, es relevante en el sentido de la plática, pero también relevante por otro sentido, ¿no? Yo comencé a pensar desde cuando pensé en el título, o más bien en el tema posible para dar la plática, pues me vino a la cabeza esta película que se hizo más o menos famosa hace como un año o dos, no recuerdo cuándo se estrenó, y se llama Otra Ronda, Druk. Es una película danesa, el título en danés es Druk, y aquí en esta película 4 maestros de preparatoria con vidas opacas, problemas existenciales, deciden aplicar la tesis de un filósofo que conocían, ¿no? Entre esos 4 maestros, había un maestro de psicología, y obviamente pues, seguía a los psicólogos actuales y pasados, ¿no? En particular a este noruego, ¿no? Finn Skarderud, quien aseguraba que que si mantienes ciertos niveles de alcohol, te mantienes relajado, sereno, musical, abierto y valiente, ¿no? Y entonces ellos deciden probar la hipótesis del filósofo de manera sistemática y llevan una bitácora y todo eso, ¿no? Y se vuelven alegres, divertidos. La película realmente está muy buena, tiene altas y bajas, es dramática y el final es interesante, ¿no? Allí aparece el actor principal, ya cuando se gradúan los muchachos, y bueno, es bastante bueno este final, ¿no? El punto esencial que yo quiero traer a colación aquí es los que aparece el alcoholímetro, ¿no? En verde está una medición normal y en rojo está una medición
de la que menciona el filósofo ¿no? Mantener ciertos niveles sin pasar de esos niveles, ¿no? Que son niveles mínimos, 0.05% back en mayúscula, ¿no? El punto esencial para continuar con esta historia es que los alcoholímetros están relatados en este libro que publicamos hace como 20 años con Jorge Salvador Galindo, que ya nos dejó, por desgracia, y Jaime Clapp, ¿no? Y hay un capítulo dedicado al efecto fotoeléctrico, ¿no? El libro completo está dedicado al año maravilloso de Einstein, ¿no? El de 1905. Y entonces, 100 años después del descubrimiento del efecto fotoeléctrico, bueno, 100 años después, estoy hablando de 1905, entonces 100 años después será 2005 cuando se publica el libro que está aquí, ¿no? Y entonces, este libro ya no lo tenemos, por ahí puede quedar un ejemplar, pero la historia está relatada aquí en el ResearchGate y la pueden encontrar o en el perfil también de Jorge. Está el artículo que se publicó un año después en una revista de divulgación y está el relato completo, ¿no? Pero lo importante es que 100 años después, entonces, ese estudio que hizo Einstein tres fenómenos, porque eran tres fenómenos en aquel tiempo, uno de ellos era el fenómeno del efecto fotoeléctrico, un haz luminoso que incide sobre un metal, una superficie metálica, en este caso sodio, puede emitir electrones. Pero la emisión de los electrones no depende de la intensidad, sino depende de la frecuencia de vibración de las luminosas. Ese es un punto esencial, ¿no? Y ese estudio lo hizo Albert Einstein y entonces pues tiene relevancia porque 100 años después se aplica directamente. Es cotidiano y tiene mucha relevancia porque salva vidas. O sea, si las autoridades ponen las pilas y nos agarran en la autopista o en las avenidas y nos detienen, nos hacen la prueba, y si estamos, digamos, arriba de estos niveles, pues nos detienen, ¿no? Entonces es un mecanismo de seguridad para la población, ¿no? Que debemos atender, debemos cuidar, ¿no? Debemos decir que se apliquen este tipo de medidas, ¿no? Yo no sé cuál sea la estadística en términos de accidentes y de gente afectada por antes y después de la medida de estas medidas del alcoholímetro, ¿no? Este es otro, o sea, en ese tiempo este estudio del efecto fotoeléctrico no tuvo un impacto directo, así como los rayos X, ¿no? Tuvo un impacto directo después, o sea, los fotomultiplicadores, las cámaras que vienen en los celulares, todos trabajan a partir de un fenómeno parecido, ¿no? El impacto cotidiano es totalmente, o sea, nos invade por todos lados, ¿no? Y bueno, esta historia del efecto fotoeléctrico comienza con Planck, que también tiene que ver con la cosmología, ¿no? Y había un estudio, la radiación del cuerpo negro, que aquí está en un diagrama, entra un rayo de luz, va chocando con las paredes, que están puestas a una temperatura fija, y las paredes absorben la radiación y la vuelven a emitir, etcétera, ¿no? Y el espectro de radiación eran los puntos rojos que estaban aquí, ¿no? Y la teoría clásica, basada en las ecuaciones de Maxwell, etcétera, me daba una curva como la continua que va acá, ¿no? Totalmente fuera, por eso se conoce como la, la catástrofe del ultravioleta, ¿no? Y entonces a Planck se le ocurre explicar la explicación, ¿no? Y todo lo que hace es, había una explicación dada por la parte clásica de que a longitudes de onda larga o frecuencias cortas, era como esta, y a frecuencias mayores o longitudes de onda larga cortas, como estas, teníamos una teoría que había propuesto Wien, otro físico en aquel tiempo, y entonces Planck unifica estas dos aproximaciones, ¿no? Para explicar todo el espectro de radiación del cuerpo negro, ¿no? La parte clásica y la parte que no era tan clásica, ¿no? Como esta idea que no tenía sustento en aquel tiempo, ¿no? Y Planck con esa gran idea que tiene,
La idea que tiene es simplemente que propone la cuantización de la forma en que es emitida la radiación en el cuerpo negro, ¿no? Y con esta idea, entonces, logra ajustar bien a los datos y encontrar la constante de cuantización, que es que la radiación se emite en paquetes de tamaño h nu o h nu, la frecuencia, ¿no? Y la constante, pues tiene este valor, ¿no? Este valor. Bien. Y resulta, pues, que esto lo explicó Axel, lo explicó ayer Alejandro también. La radiación cósmica de fondo. Esta es la imagen que nos dio el satélite COBE. Y el espectro de radiación, porque el universo como un todo es una cavidad tipo cuerpo negro, el espectro de radiación va exactamente, aquí no hay errores experimentales, no están dibujados, pero ciertamente tienen errores. Yo no he visto ningún documento para ver el tamaño de esos errores, pero aquí en estos puntitos rojos que nos dio el satélite COBE, sí hay errores, pero están tan chiquitos que los puntitos los ocultan, ¿no? Entonces, sí hay errores y la curva teórica, el espectro de Planck va sobre de ellos. Y la predicción, haciendo el ajuste de datos, etcétera, me da que la temperatura de la radiación cósmica del fondo es este valor. Alejandro mencionaba las fluctuaciones, ¿no? Que no son tan... Y esas fluctuaciones se han determinado con mayor precisión por los siguientes satélites, como el WMAP y después Planck, ¿no? Del orden de 10 a la menos 5 por ahí, ¿no? O sea, es realmente una medición de alta precisión, ¿no? Y este es el mejor ejemplo de radiación de cuerpo negro, ¿no? El mejor cuerpo negro que tenemos en la naturaleza. Un descubrimiento hace 100 años por Max Planck. Ahora, ese aspecto, esa idea llevada a otra escala, ¿no? Una escala, a la escala del todo, ¿no? Pensando así. ¿Cuál es la diferencia entre Planck y Albert Einstein? Eso fue en 1900. Einstein era un joven, 24 años quizás, o 20 años en 1924, 25 años en 1905. Lo que él pensó fue, ok, entonces Max Planck dice que la radiación por el cuerpo negro se emite en forma de cuanto. Lo que dijo Albert Einstein es no solamente eso, se propagan como cuantos de luz. Y entonces esta radiación que incide sobre la placa metálica realmente no es una onda. La visión de Einstein son paquetes como corpúsculos, como se proponía en la época de Newton, ¿no? Y entonces esas partículas, los fotones, así llamados después, golpean a los electrones y les transfieren energía y estos ganan energía suficiente para vencer la energía de trabajo, que creo que así se conoce, y logran desligarse de la superficie metálica y ser emitidos, ¿no? Esa fue la idea, ¿no? Y bajo esa idea, entonces hace un estudio interesante, donde revisa lo que se sabía de gas ideal en la termodinámica, que eran los efectos de cambio de volumen en el sistema y cómo se traducen esos cambios de volumen en entropía, ¿no? Cambios en entropía. Cambios en volumen, cambios en entropía. Y entonces, Bean ya había propuesto este resultado, donde cambios en el volumen provoca cambios en entropía en un sistema como en la cavidad de cuerpo negro. Sin embargo, el coeficiente que va aquí, acompañado a los cambios de entropía, y arriba y abajo, son muy parecidos. Y entonces Einstein dijo, bueno, son iguales. Por eso les dio el fotón, ¿no? Así tan simple como eso. Bueno, pues entonces, pasemos a... El arreglo experimental en aquel tiempo era como que está aquí, ¿no? Se ataca los electrodos, se ataca en el sentido de que se les aplica un voltaje y se aplica un rayo que incide sobre esta superficie metálica, que es el cátodo emisor y el colector que está de este lado. Están separados espacialmente, hay un tubo aquí
al vacío para evitar cualquier cosa, cualquier efecto exterior. Aquí hay un amperímetro, hay una corriente, por lo tanto, y entonces el voltaje aplicado es de tal manera que provoca una barrera de potencial y solamente para ciertos valores de la frecuencia de luz se logra vencer esa barrera de potencial, ¿no? Si no se aplica esa barrera, entonces hay una corriente, ¿no? Entonces se quitaba y se apagaba, se quitaba y se apagaba, ¿no? Esa es la, digamos, la idea. Y entonces se dio la medición, estos son los puntos. Llega Einstein con una teoría tan sencilla, como sencilla bueno, complicada seguramente en aquel tiempo. Pasa la línea, bueno, hace el ajuste de datos, encuentra, esta es la ecuación que tienen que estudiar, encuentra los parámetros que son W0 sobre la carga, que es el cruce acá, esta es una línea recta, ¿no? En términos de la frecuencia, y entonces encuentra el valor constante, que es negativo, que fue acá. El cruce, cuando esto es igual a 0, que es el potencial, o al revés más bien, B0, debe ser B0. No, es nu0, perdón. Ok, el valor asociado a B0, ¿no? Y entonces determina los parámetros y determina entonces también la constante H que apareció aquí. Y le da el valor H igual a 6.37. Por comparación, este fue el valor que le dio a Planck, 6.59 por 10 a la menos 34. 6.59 contra 6.37, o sea, muy cercanos, ¿no? O sea, un acuerdo total en estas dos ideas de cuantizar la radiación, ¿no? Pues eso fue el Annus Mirabilis, ¿eh? Y en este libro también, en el libro que les dije anterior, de las mejores historias, en el capítulo 3 se habla sobre el movimiento browniano, ¿no? Fue el resultado de los estudios de ese año. Bueno, en ese año se publicaron. El estudio fue realizado durante la tesis doctoral de Albert Einstein, seguramente desde el 900 hasta 904 quizás, no sé, y terminan publicándose en el 1905, ¿no? Los estudios del movimiento browniano, que creo que fueron dos artículos, ya no me acuerdo. Bueno, la tesis doctoral, que de hecho es de las más citadas de sus trabajos, y entonces en ella se propone estudiar el movimiento browniano, que es realmente el motivo de esta plática, ¿no? Bien, pues tiene que ver con el método de Monte Carlo y las cadenas de Markov, y por supuesto en aquel tiempo había un interés por el número de Avogadro, y no estaba aceptada todavía la naturaleza atómica de la materia, ¿no? Este es un ejercicio de Monte Carlo para determinar el valor de pi. El programa en Python es es muy simple. La animación puede ser más complicada, pero bueno, es una animación, ¿no? Y acá se va viendo cómo va. Uno realmente lanza dardos a este cuadrito, y dependiendo de donde caigan los dardos, son verdes, son rojos, están dentro del círculo, están fuera del círculo. Se hace la razón de los que cayeron dentro contra la razón total de dardos, los rojos y los verdes, y entonces esa razón pues, es el número de pi. Bueno, Ibargüengoitia, él es un escritor mexicano muy famoso. Murió en un accidente en los 70, no, en los 80, creo. Fue el accidente ese donde perdió la vida esta actriz que estaba actuando como Yesenia en aquella famosa novela de la gitana, ¿no? La gitana y el soldado aquel, ¿no? O el general. Fanny Cano, que es una actriz, creo que de Uruapan. Yo supe más bien de la muerte de ella, pero no supe. En aquel tiempo yo no leía mucho, entonces supe que ahí también se había muerto Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Años después yo he leído mucho sobre él, en particular Los Relámpagos de Agosto, y otro libro, Los Crímenes, Estas Ruinas que Ves, el libro sobre las Poquianchis, las muertas creo que se llama.
Y todos son, excepción de las muertas, creo que todos son muy humorísticos. Tiene un humor, él tiene un humor muy particular. Sobre todo se refleja en los relámpagos de agosto, ¿no? Mi hermano hizo una tesis de licenciatura sobre la antropología del humor en la obra de este escritor, ¿no? Entonces yo supe más de él por esas razones y leí bastante de él, ¿no? En particular me leí las columnas que él publicaba en Excelsior. Una de esas columnas la más conocida es Instrucciones para vivir en México, ¿no? Y realmente el humor es muy bueno, ¿no? De esta persona. Pero tenía otras columnas, ¿no? Una de ellas es Misterios de la vida diaria. Y en esta serie de columnas en Excelsior está una que se titula La curva decisiva, ¿no? Y en ella aparece al inicio un hombre en una recepción o una reunión donde seguramente habrá bocadillos y demás. Y él observa a un hombre que se movía para allá y para acá. Llevaba con un grupo de personas, dos o tres, veía que de qué estaban hablando un ratito y después se iban. Después se iba a otro lugar, hacía lo mismo. Veía, escuchaba, a veces hacía una pregunta y se movía, a veces inquieto y demás, ¿no? Bueno, finalmente la anfitriona le pregunta, ¿qué te pasa, no? ¿Qué tienes? Bueno, ese es justo el modelo que me vino a la cabeza, ¿no? Para describir lo que voy a decir enseguida, ¿no? Y entonces el movimiento browniano tiene que ver con esta caminata al azar, este, la caminata de los borrachitos, de hecho, ¿no? Que así se conocía hace años y así la conocía yo. Hay muchos artículos que hablan sobre la caminata del borrachito como el modelo más sencillo, ¿no? Entonces comienza en algún lugar y comienza a dar pasos al azar, ¿no? Pasos de cierta longitud, ¿no? Mayores, menores, etcétera, sin rumbo. Cuando llegó a este lugar o algún lugar por aquí, ya no sabe dónde venía, ¿no? Ya no sabe cuál era el paso, dónde comenzó a caminar, ¿no? Finalmente termina por acá y pues sí, a lo mejor ahí se detiene o sigue, ¿no? Ese fue el modelo que pensó, bueno, que tuvieron en la cabeza los científicos hace más de 100 años, ¿no? Brown, el botánico pues había estudiado el polen en las plantas y un montón de casos, muchos casos, ¿no? Y encontró a través del microscopio que esas partículas de polen, que son microscópicas, se movían de manera azarosa, ¿no? Pensaba que ahí estaba el secreto de la vida, sobre todo de esa parte que era como, que no se podía decir seguramente en aquellas sociedades conservadoras, ¿no? Que era el secreto de la vida sexual de las plantas, ¿no? El motor generador de la vida, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues hizo muchos estudios y se dio cuenta que no, que eran movimientos realmente mecánicos o de origen físico, ¿no? Porque estudió gotas de agua atrapadas que tenían millones y millones de años, atrapadas en poros ahí de roca volcánica, no sé, y veía pues ahí, ¿no? Simplemente lo que está ahí ya está muerto, ¿no? Y sin embargo hay un movimiento curioso de esto, ¿no? Esta caminata al azar, si uno la sigue, empieza a crecer y a dispersarse, o el caminante empieza a sondear la superficie o el piso donde está, ¿no? Si es una plaza, pues empieza a casi andar por toda la plaza, ¿no? O a pasar por todos los puntos en la plaza, o por todas las losas. Si tenemos más, en el caso anterior eran 1000, aquí tenemos, 100, ahora tenemos 1000. Si tenemos 10,000, bueno, ya anduvo por varios lados. Y esto me lleva pues al estudio que hizo Einstein en aquel tiempo, que era el estudio de la difusión en un solvente por un soluto, ¿no? Y pues, el ejemplo clásico es poner con la pluma fuente, poner unas gotitas de tinta en agua y después de un tiempo se va la tinta o
las moléculas de tinta se van difundiendo y hasta finalmente ocupan todo el espacio, ¿no? Este es un punto esencial que es importante tener en la cabeza, ¿no? Entonces, un modelo de caminata al azar pues, sería como este, en una dimensión. Puedo tener pasitos de todos los tamaños, y aquí hay una escala donde los pasitos son chiquitos, ¿no? Y después de, no sé, 10,000 pasos me dan este patrón de comportamiento en una dimensión. Si los pasos son más grandes, bueno, tengo brincos más grandes entre los pasos adyacentes, etcétera. Pero tengo una especie de patrón parecido, ¿no? De movimiento al azar y con alguna característica, ¿no? Esto también se puede poner en superficies. Esto es relevante, por supuesto, ¿no? De que tengamos geometrías más complicadas que solamente superficies planas o en una dimensión, etcétera, ¿no? Puede haber restricciones más fuertes, como moverse sobre una esfera. En 1900 apareció la tesis de este joven, Bachelier, que se llama la teoría de la especulación, donde propone que, digamos, el comportamiento de los precios tiene un comportamiento aleatorio, ¿no? Entonces, proponen un método para estudiar esto de manera estadística, ¿no? Entonces, bueno, pues los ingredientes importantes son estos. El borrachito caminando comienza en el centro de la plaza, da un paso al azar, etcétera, y después de un tiempo ya empezó a ocupar todo el espacio. Y el modelo que vamos a usar nosotros es el borrachito llamado modelo de Ibargüengoitia, porque cada vez que da un paso se pregunta el borrachito algo, o le preguntan al borrachito algo, ¿no? Y bueno, tengo que hablar sobre este personaje que es Richard Feynman, que era también muy divertido, aquí con sus famosos bongos, dando una clase cuando ganó el premio Nobel, aquí cuando el accidente del Challenger, que formó parte de la comisión, y aquí sus diagramas, ¿no? Pero una cuestión importante es el método científico, ¿no? No se escucha, ¿eh? Parece que no se escuchaba muy bien, pero lo que dice es lo que está escrito en inglés en el cuadro de abajo, ¿no? Tenemos observaciones, tenemos la teoría, y si no coincide con la realidad, está mal, así de simple, ¿no? Y el patrón en la física o en la ciencia en general pues sería esta, ¿no? En particular en la física. Los físicos inventan ecuaciones, hacen predicciones. Cuando estas predicciones fallan, se cambian las ecuaciones, se cambia la teoría y se hacen nuevas predicciones, ¿no? Esto justo fue lo que dijo Miguel Sabido ayer cuando hablaba de el descubrimiento de Neptuno. Por esos movimientos raros de Urano, se hicieron los cálculos por Le Verrier, creo, según recuerdo, y entonces dijo, el lugar, hay un planeta y el lugar está en tal lugar, ¿no? Se apuntaron los telescopios y ahí estaba el planeta, ¿no? También Miguel Sabido dice, bueno, lo mismo ocurría con Mercurio, había movimientos raros, había observaciones raras, diferencias, había una precesión de la órbita de Mercurio, 43 grados, un número ridículo, pero no se lograba explicar con la teoría de Newton, ¿no? La ley de Newton y la ley de la gravitación universal de Newton también. Y entonces allí falló la teoría, fallaron las ecuaciones y se tuvo que cambiar la teoría, ¿no? Y las ecuaciones. Y entonces surge la relatividad general. Esa es la característica importante de la física, de la ciencia o de la actividad cotidiana que hacemos, ¿no? Tenemos teorías y estas son susceptibles de fallar. Cuando fallan, las cambiamos, las desechamos y nos vamos a otra cosa, ¿no?
Y bien, pues regresamos al arriero y a esto, que es lo que nos ocupa, ¿no? Tenemos entonces el método, ¿no? Tenemos datos que son como estos, tenemos un modelo que es esta línea recta, y tenemos entonces una función de mérito, las distancias del modelo a los datos, ¿no? Estos deben ser, la suma de todos ellos deben ser pequeñas, ¿no? Y puede haber otra manera de verlo en términos de probabilidades, ¿no? Esta idea de las probabilidades viene de este párroco, Thomas Bayes, que pues, tiene asociado el nombre del teorema de Bayes, Thomas Bayes, y que se resume en esto, y básicamente la función de mérito es el likelihood. No voy a entrar en muchos detalles. Lo más sencillo es entenderlo en términos de distancias, ¿no? A este nivel. Pero en ciertos casos se corresponden, ¿no? ¿Qué es mejor, este o este? No lo sé, hay un debate sobre eso. Unos son frecuentistas, el otro son bayesianos, ¿no? Y pues tenemos los tres ingredientes importantes: el mejor conjunto de parámetros que ajustan, que minimizan la función de mérito, el error cometido en los valores de los parámetros y la bondad del ajuste. Ese es el punto esencial, ¿no? Y aquí tenemos entonces pues, a los cosmólogos en la cosmología, ¿no? Thomas Bayes, que fue muy interesante, John Mitchell, que también mencionó, sobre este aspecto mencionó Miguel Sabido, los agujeros negros, aunque él mencionó a Laplace. Pero el que se adelantó un poquito, unos años antes a Laplace, fue John Mitchell. Y él fue el primero en proponer la idea de agujero negro, ¿no? Estudió, pero no solamente eso, era un aficionado, ¿no? Estudió los terremotos y en particular logró predecir dónde estaba el epicentro de este terremoto en Portugal. Estudió los objetos binarios usando métodos estadísticos, esa era una novedad. Y la otra, que era muy humana, pues cuando se casó, decidió entregar su vida no a la mujer, sino a Dios, ¿no? Y el otro también muy famoso, conocido por la comunidad, pues es Georges Lemaitre, ¿no? Un padre belga, este, asociado al modelo de Friedman, Lemaitre y otros, ¿no? En particular, la ley de Hubble, la comunidad astronómica en el mundo se reunió y dijo: tenemos que agregar el nombre de Lemaitre a la ley de Hubble, ¿no? Ahora es la ley de Hubble-Lemaitre. Y bueno, este es el ejercicio, ¿no? Tenemos que encontrar los parámetros que a lo mejor ajustan a estos datos. Tenemos una tendencia ahí muy clara y queremos ver cuál es el ajuste del modelo, ¿no? Entonces, bueno, lo más sencillo es hacer mínimos cuadrados, ¿no? Porque es una línea recta. Entonces, relativamente las ecuaciones son fáciles de resolver y uno lo puede hacer más o menos rápido, ¿no? Pero si nos vamos por el método bayesiano, por la caminata al azar, entonces podemos, en el espacio de parámetros M y D, podemos comenzar un borrachito que comience a moverse, ¿no? Da un pasito, te pregunta cómo es con respecto a la función de mérito, y va disminuyendo, o sea, si la G cuadrada va disminuyendo, ¿no? Si disminuye, acepta el paso, y hasta aquí lo dejo para no complicar más el asunto. Avanza otro paso y vuelve a preguntar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, da pasos de cierta amplitud en la escala de la pendiente de la recta, y pasos de cierta amplitud en la escala del parámetro de la constante en la línea recta, ¿no? Y acá abajo está el dibujo de la función de mérito, nada más para tenerlo asociado, ¿no? Después de un cierto tiempo, tenemos ya todo esto, ¿no? Y entonces ya tenemos que el borrachito o el caminante al azar, pues logró, como tiende a ocupar todo el espacio en condiciones normales, aquí está restringido a que cada paso que da tiene que estar condicionado a aceptar el paso si va en la dirección de minimizar la función de mérito. Entonces, está ocupando con mayor frecuencia ciertos lugares del espacio de los parámetros, ¿no? Ese es el punto esencial, ¿no? Y bueno, después de un tiempo tenemos el ajuste propuesto por esta caminata al azar. Y en una dimensión, pues tendríamos como antes, ¿no? Como fue el movimiento browniano dibujado de esta forma.
Pero aquí está restringido, por eso aquí se ve así, pero en realidad debería de ver así, ¿no? O sea, porque está Perdón, restringido. Mario, te quedan 5 minutos. Gracias, Alfredo. Voy de volada. Y entonces, pues tenemos un problema de parámetro, ¿no? Bueno, un problema físico en galaxias, ¿no? Que fueron las curvas de rotación que encontró o que estudió Lisa Randall y su equipo, ¿no? Y la astrónoma en cuestión, pues es Vera Rubin, que fue la que propuso que había algo que no se observaba en las galaxias, ¿no? Y fue realmente lo relevante para impulsar pues esta componente, ¿no? La materia oscura. Aunque esta ya había sido propuesta por este personaje curioso, ¿no? Es Vicky, en 1940, ¿no? Y la idea esta idea es que esta mujer esta astrónoma encontró cómo se mueven las estrellas alrededor de una galaxia y encontró que más al exterior se movían tan rápido como casi como una constante, ¿no? En cambio, los planetas, a medida que se alejan del centro, del Sol, se mueven cada vez más lento, ¿no? Era una diferencia esencial. Y entonces, pues, la materia visible, gas y estrellas, me daba estas dos contribuciones. Esta línea que está aquí y esta otra línea. Esta es la del gas y esta es de las estrellas, ¿no? Y entonces, pues había algo que faltaba para explicar la curva de rotación de las estrellas, ¿no? La manera efectiva. Y esa velocidad de rotación se medía a través del corrimiento al rojo, ¿no? Del, el desplazamiento de las líneas de emisión, ¿no? En términos de redshift, ¿no? Y pues entonces había algo nuevo ahí, algo que había que explicar, ¿no? Y entonces lo que uno propone es una densidad de algo que no se conoce, que envuelve toda la galaxia, la parte visible, y esa densidad pues tiene un par de parámetros. Por acá pues los puse. Tiene un par de parámetros asociados, este y este, ¿no? Bien. Y queremos saber cuáles son los valores de esos parámetros. Esa es la pregunta, ¿no? Aquí es un esquema rápido de cómo se mueven los planetas, ¿no? Y la ley de Kepler, o la fuerza, el equilibrio entre la fuerza centrífuga y la fuerza de gravedad, ¿no? Y en las galaxias, bueno, las galaxias hay de muchos tipos. Hay un catálogo enorme ahí para estudiar las curvas de rotación, sobre todo las de Canto, ¿no? Como esta, donde se puede determinar muy bien las curvas de rotación, o estas que están medio inclinadas, etcétera. Las que están de frente son difíciles porque pues, no se puede ver el corrimiento, terminar el corrimiento al rojo, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos estos parámetros, tenemos la caminata al azar en este espacio de parámetros, tenemos los datos y pues hacemos la caminata, ¿no? Y la caminata nos da justo esto. O sea, comienza en algún punto por ahí del espacio de parámetros, aquí y aquí, y el caminante empieza, en este caso yo lancé 4 caminantes, y empiezan los caminantes, los borrachitos, a moverse. En cada paso van preguntando, y en cada paso van aceptando o no. O sea, saben si la función de mérito va disminuyendo y así se van, ¿no? Etcétera, etcétera. Y finalmente rodean, o sea, empiezan a caminar sobre el mínimo y ahí hacen un sondeo bien, bien preciso. Se puede hacer la estadística de esta región, etcétera, ¿no? Y luego uno pule esos datos, ¿no? Si pensamos en una plaza y borrachitos caminando con talco en los pies, entonces se va rellenando toda la plaza de pisadas y después ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces hacemos un muestreo, sacamos una muestra de todos esos datos, es decir, hacemos el quemado y el adelgazamiento de las cadenas y tenemos una línea de tiempo más fina, más pulida, ¿no? Y con esto hacemos el siguiente. Hacemos el dibujo en este espacio de 2 dimensiones y vemos cómo caminaron. Y esos son los lugares que con mayor frecuencia los caminantes recorren, ¿no? O ocupan. Y justo ahí está la máxima probabilidad o la región donde la función de método disminuye. Digamos, ese es el método y
vida cotidiana nuestra, ¿no? Y entonces, en conclusión, bueno, pues la importancia de las mediciones, Ven, las observas. Y lo otro, pues que ya puedo responder a las preguntas que me hacen y decir que me la paso contemplando los misterios de la vida diaria y cómo me sirven para ejercer mi oficio. Gracias.